En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, el bosque literario que vale la pena habitar, segunda temporada. Bienvenidos a todos, qué felicidad, y como siempre no estoy solo, estoy con mi amigo Fede Marcel. Estamos muy contentos de empezar esta segunda temporada, habiendo cerrado un 2022 repleto de éxitos, Fede, ¿no es cierto? Le queremos mandar un saludo muy grande a nuestro público estadounidense de iVoox. Quería empezar destacando esto. Bienvenido, Fede. ¿Cómo estás, José? Un placer reencontrarnos en este espacio en Bibliófilos, acá en Group FM. Como bien decís, cerramos la temporada 1, vamos con la temporada 2. La primera constó de 10 episodios, está en las redes, búsquenlo en redes, búsquennos como Bibliófilos, busquen la plataforma de Group también, donde van a poder encontrar los episodios anteriores, esta segunda temporada, que como bien decías, tuvieron números así como what the fuck. Estuvo muy bien. Es tremendo, ¿no? Porque el espacio, como saben, es multiplataforma, lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, está en todas las aplicaciones de podcast, pero ¿qué pasa con iVoox y qué pasa con Estados Unidos? No sé, tiraron unos números ahí cuando nos tiraron los números en las otras aplicaciones. Nosotros por lo general intentamos o promocionamos en Spotify y un poco en YouTube. Y siempre pensamos en una lógica regionalista, si se quiere, ¿no? Para un poco para el público local, con un poco de suerte para el público nacional, pero de repente te tiran unos números que tenés oyentes en todas partes del mundo, en lugares extrañísimos, en Dinamarca, en Australia, en Estados Unidos. ¿Viste? Así que nada, aquellos que nos están escuchando de otras partes del globo, nada, un abrazo grande, gracias por que sepan que sabemos que están ahí, le queremos agradecer muchísimo y les estamos preparando un 2023 maravilloso que ya comienza maravillosamente. Ya arranca porque en el estudio mayor de Group FM lo tenemos al queridísimo Fede Rodríguez con nosotros. Bienvenido, Fede, gracias. Qué placer, por fin también, porque lo estábamos organizando hace mucho tiempo. Un gusto para mí también, les agradezco a los dos la invitación. Un placer tenerte. Fede es amigo, es escritor, es editor. Con Fede nos conocemos hace ya casi 20 años. 20 años más o menos, nos cruzamos allá por principios del 2000 estudiando en La Plata, los dos estudiábamos letras. Después nos perdimos en esa diáspora previa a las redes sociales. Cuando las redes nuevamente arrancaron, volvimos a tomar contacto y Fede regresó finalmente también al sur de Argentina. Sí, en el 2012 por ahí. Y vive en la ciudad vecina de Río Grande y estuvimos todo el año pasado intentando coordinar encuentros que nos permitan grabar algún episodio de Bibliófilos y nos había quedado trunco, así que aprovechamos que se vino, se pegó una escapada para acá y se hizo presente para poder sacarnos el gusto de hablar de literatura, es algo que a Fede también lo apasiona. Sí, los felicito por esto de los oyentes por todo el mundo. ¿Te acordás? No sé si todavía tiene la función. Facebook tenía una función que te decían de qué lugares entraban a tu página. Ajá. Y nosotros con El Origen del Viento teníamos uno en China. Un chabón en China. Y después nos enteramos de una mujer que me dice, yo perdí mi libro en un hotel en China. Ahora, ¿viste? Si era lo mismo, ¿no? Y capaz que alguien encontró ese libro y habrá dicho, a ver qué es esto, y apareció ahí. Es un poco algo. Antes de tirar el puntapié inicial y hablar un poco de la temática que nos convocan el día de hoy, quería presentar un poco tal vez a Fede. Fede es escritor, es editor,
posiblemente una de las plumas más inquietas que haya acá en la provincia, un tipo que produce y escribe mucho, por lo general con la dupla de Omar Hirsing en varios proyectos. Omar es artista gráfico y empalma muy bien con el trabajo de Fede, que no solamente se dedican a... Bueno, tenés novelas y cuentos escritos, pero también coquetean con el cómics, y un trabajo muy lindo de divulgación y de puesta en valor de obras de otros poetas. Han hecho 2 trabajos antológicos sobre 2 poetas enormes que tenemos acá en la provincia, que fue Leite y la querida Nini Bernardelo, ambos recientemente fallecidos, hace poco los perdimos a ambos. Y es un montón el trabajo en términos de difusión cultural que han hecho, así que es una alegría enorme que dar a conocer al público. Busquen a Fede en redes, busquen sus libros también, si escriben y se contactan con él, le van a hacer llegar. Es un escritor mayoritariamente de terror, ¿podemos decir, Fede? Sí, aunque bueno, los últimos años desde la productora del Rompehielo hicimos mucho documentales regionales, que por ahí me gustó. Aprendí mucho, tuve que leer mucho de la historia de Tierra del Fuego, pero sí, es como que cuando nos dejan, nos vamos para el terror. Sale así, ¿no? Es que es como el impulso. Sí, no sé si te acordás vos, hay un cuento que está en la antología que hizo el Banco Tierra del Fuego en el 2011, por ahí, y me acuerdo de esa antología. Claro, y yo digo, lo tengo que ganar este concurso, lo tengo que ganar. Así que digo, no voy a hacer lo que escribo siempre. No, voy a hacer algo serio, más jugar con el lado de la tradición, no sé qué. Y ahí se me ocurrió meter el personaje del padre Sin en una historia, que termina con prostitutas, macumba, o sea, me fui... Lo que no quería hacer, ¿viste? Cuando terminaste haciéndolo. ¿Viste? Cuando ya Poe, Lovecraft nos arruinaron y decís, no tenés salida. No hay margen para otra cosa. El padre Zinc es un personaje, o sea, no es un personaje, sino es una persona. Un salesiano muy pintoresco de la región patagónica, del sur de acá de Tierra del Fuego, que era un cura gaucho. Andaba a caballo, esquimaba ovejas, ¿no? Y le ponía como el cuerpo a la tradición gauchesca, además de dedicarse, digamos, a lo religioso, ¿no? Que era lo suyo, el tipo era cura. Y Fede y Omar crearon este personaje, que es una especie de símil, de verdad es creación de Cani Soto. Que en realidad, claro. Cani Soto nos tiró la idea. También artista plástico de acá. Enorme, Cani, que también falleció recientemente. Sí. Así que qué manera de perder gente en un momento. Fueron 3 años durísimos. Sí. Y ellos 3, y Anaí. Y Anaí Lazzaroni también, ¿no? Tuvimos ahí como la seguidilla de 4 artistas que dejaron bastante huérfano en la provincia. Y Cani tiró esta idea de que, ¿no? De Zinc City. Era una versión media noir, sobrenatural, del cura gaucho. Y estos dementes lo transformó en un personaje maravilloso que se dedica a pelear con zombies, demonios, y hace exorcismos y demás, que es muy divertido, y salió después en una compilación que llamó Sin City. El oro de Popper y otras historias de espanto, algo así me parece. Así era. Yo tuve la oportunidad justo de editarlos en aquel entonces, así que también anda dando vueltas eso por ahí. Así que bueno, nada, todos tributarios un poco del terror. A vos, José, también te gusta mucho. Por supuesto. El terror. Y creo que un poco lo que nos convoca, más allá de... Posiblemente podríamos hablar de Lovecraft, posiblemente podríamos hablar de Poe, tranquilamente los 3, pero hoy nos convoca alguien un poco más moderno, tal vez, con muchísima presencia en la cultura popular actual, que es el señor Stephen King, ¿no? Todos, justamente acá en la mesa, somos un poco tributarios de la obra de King. Algunos nos hemos acercado más tempranamente, otros por ahí un poco más a mediana edad, o otros un poco más tardíamente, pero digamos, siempre es un placer hablar. Yo me quiero declarar como converso. Recientemente converso. Sí, soy nuevo, digamos que soy un lector de 3 años, una cosa así. Pero tengo una explicación, porque yo entré te juro, no volví a encontrar otro libro así de Stephen King. Entré por el peor. Claro, o sea, tuviste mala suerte. Y yo agarré eso y dije, ¿qué porquería es esto? Que me refiero a Colorado Kid. Malísimo. Pero, ¿viste? Porque es una novela policial que no resuelve nada, con lo cual te deja así como... O sea, claro, yo te hago cualquier misterio y si no te lo resuelvo, es fácil. El Colorado Kid había salido además en una especie de versión... En una edición de bolsillo. Pero no tuvo como una especie de promoción virtual. Había salido, creo yo que era de esos escritos... del 2005, más o menos. Claro, donde era bastante novedoso, digamos, publicar en formato web. O
Me parece que tuvo más que ver con una cuestión de términos de promoción, ¿viste? Mete un texto, vamos a probar este formato, a ver si sale. Por supuesto, después pasó al libro físico, ¿no? Pero sí, es un libro de los más... King es un tipo que escribe muchísimo, ¿no? Pero no, vos sabés, yo pensé que iba a encontrar muchas cosas de pareja y no, de verdad, me parece que este es un punto flojo y el resto lo encuentro bastante... Y tiene mucho oficio, ¿no? Es un tipo que tiene, ¿cuántos? Cerca de 240 libros publicados, más o menos. Yo creo que la última vez había revisado números, capaz que estoy tirando fruto, pero son un montón, verdaderamente. Más de 100 seguro. Un montón de... 240 creo que eran los cuentos. Y no sé, 70 novelas publicadas. Sí. Me parece que ronda por ahí la cuestión. Que comenzó a publicar relativamente joven, digamos, antes de los 30 años, y con un nivel de producción muy, pero muy alto, ¿no? Es un tipo que saca casi 3 novelas por año, a razón, digamos, de hace casi 40 años. 50 años. 50, sí. Ya para 50 años, o sea, hay simplemente que multiplicar y vas a tener un número enorme de obra publicada. Carrie es del 75, 76. Más o menos, Estamos pisando los 50. Que es el primero de él, ¿no? Claro. La primera novela de King. Yo soy muy fanático de los primeros 5 de él. Y me parecen piezas narrativas muy, pero muy excelsas, con una calidad con una acción como muy atomizada, que me gusta mucho eso, ¿no? Porque después se pone medio larguero King a lo largo de los años, ¿viste? Que tampoco está mal, digamos, pero comienza a dilatar las acciones, comienza a poner como componentes más sociales en sus narrativas, y eso hace que de alguna manera que la tensión narrativa aparezca como en otros focos. En los primeros de él, en Salem Lot, en Carrie, ¿no? Incluso El Resplandor, que es largo, digamos, son libros como muy al palo. Como muy, muy al palo. A mí me gustan puntualmente esos. Es el que también tenés en remero, si la cámara alcanza a tomar, pero es Pet Sematary. Gran novela. Gran novela con... No, sí, no, terrible. ¿Y alguno recuerda, por ejemplo, la tienda del horror, la tiendita, la tienda de los deseos malignos? Sí. Eso es un gran libro. Es hermoso ese. Sí. Es un gran libro y nadie habla de ese libro. Y está lleno de metáforas horribles ese libro. No sé por qué. Porque es como que hasta juega, parecería a propósito, que hace metáforas feas entre medio. A mí ese libro me fascinó, me pareció que era... Y creo que yo ya había visto la película hace años. Puede ser la típica película de Space, 6 de la tarde, fin de semana, para tomar con el vermut. Sí, planazo. Sí, yo si tuviera que hacer algún top, por ahí te lo meto ese. Sí, es excelente ese libro. Y es muy social también. Hay como una... Y además uno podría tal vez incluso subdividir toda la obra de King en diferentes periodos. No tenemos el periodo de mujeres. El ciclo de mujeres. Que el ciclo de mujeres que a vos te gusta mucho. Sí. No, sos muy tributario de ese espacio. Rose Misery, Rose Mother, el retrato... el retrato de Rose. El retrato de Rose Mother. Pero después está Dolores Claiborne también. Sí. Y yo creo que de ahí saltaríamos directamente en un salto temporal muy largo hasta la historia de Lizzie, de muchos años. Claro. O sea, que él en un momento se dedica a escribir y a retratar mujeres, ¿no? Mayoritariamente. Incluso, si uno se pone a buscar, podría incluso agarrar el tópico de escritores. Entonces seguramente podés armar, digamos, ¿no? Como un juego de novelas donde los protagonistas son escritores o de alguna manera tienen el deseo o la manifestación o está ligado a la literatura como tema central. Que uno Puedo pensar en Saco de Huesos, Misery de nuevo. Bueno, también, que ¿no? uno siempre tira, ¿no? al Jack Torrance, ¿no? Exactamente. Icónico, pero nos olvidamos de Un Saco de Huesos, que es maravilloso. Un Saco de Huesos, que está muy buena. Es una linda novela, Saco de Huesos. Está la historia esa que está... No me acuerdo cómo se llama, que es el detective, el ayudante que es afroamericano y la chica que es media... que después terminan en El Visitante. Hay una trilogía. Sí, el Mr. Mercedes. Y el del medio, que es la historia de un escritor que lo mata. Sí, o sea, la segunda entrega. Finger Crips. Claro, que está como... Que es un joven escritor que se hace con la obra de este lee la gran novela, Pope, ¿no? Claro, la novela que no publicada. Y además hay una cosa ahí que juega la novela... me parece que es la idea de la gran novela norteamericana, que es el gran Moby Dick de la literatura
yanqui, ¿no? O sea, sí, todo escritor trata de escribir la gran novela mexicana. La gran novela, que es en realidad, viste, como es una especie de polo de tensión. Si nosotros, si la pregunta de la literatura argentina es todo el tiempo un poco lo que dice Piglia, ¿cuál es la tradición originaria, ¿no? ¿Qué es la literatura argentina? Podemos pensar en diferentes variantes. Piglia dice que es una especie de Frankenstein hecha de géneros, ¿no? Es un poco la respuesta que intenta dar en Respiración Artificial. Otros dirán que es la tensión entre civilización y barbarie como eje central. Los norteamericanos tienen la necesidad de la gran novela que sea un espejo fiel de sus propios tiempos, ¿no? Sí, y está entramado ahí en esa obra de King. Tiene que ganar el Pulitzer, o sea, tiene como varios ítems. A mí me encanta leer esos intentos de novela. Que a mí las grandes novelas. Sí, a mí me gusta leer los intentos, porque aparte la gran novela americana un poco la tiene que legitimar el público, pero también la prensa y los sectores editoriales. O sea, la gran novela americana también la transforma un poco la crítica. Y hay algo ahí con respecto, que es casi un imposible, digamos, ¿no? Porque tiene una cosa media utópica, porque si vos pensás en, no sé, en Woolf, por ejemplo, que fue un gran candidato durante los 70 y los 80, digamos, o Philip Roth, tal vez, ¿no? Pero nadie nunca se lleva el título, siempre está un poco más corrido, ¿no? O, no sé, Foster Wallace, ¿no? También, siempre la cosa está corriéndose todo el tiempo. Hay una periodista y escritora argentina, se llama Daniela Basic, que sabe muchísimo de la obra de King. Muchísimo. Posiblemente sea creo yo a nivel nacional la que mejor maneja, digamos, el tópico King a nivel regional. Y escribe muy bien Daniela, es una gran lectora. Y charlando con ella acerca de King, ella me decía que toda la obra de King, o el intento de la obra de King, o la potencialidad de la obra de King, es la gran novela norteamericana. Me dice, es la gran novela norteamericana de nuestros días. ¿Viste? ¿Y por qué? Y me dice, porque no hay nada que refleje mejor la cultura norteamericana que el horror actual. O sea, en los últimos 20 años, la cultura norteamericana, con sus excesos sociales, el problema racial, los tiroteos en los colegios, la polaridad extrema entre sus líderes políticos, ¿no? El sostenimiento de las grandes gestas bélicas a lo largo del globo para el sostenimiento de ese sistema económico. Hay como toda una serie de cosas, me dice, que reflejan de alguna manera el horror. Y King, al escribir ese horror, matizado, en formato de guiño, de metafórico, está escribiendo justamente la gran novela norteamericana. Fíjate La Zona Muerta. Te tira un Trump 30 años antes, ¿no? O sea, es casi Trump, viste, que hacía que peleaba con mexicanos. Daba vergüenza. Y este era todo así, era un personaje que tenía eso. La potencialidad de ser un nuevo Hitler, ¿no? Sí. Y ahí es interesante esa porque plantea la disyuntiva, ¿no? Si pudieras viajar en el tiempo y asesinar a Hitler, ¿evitarías los eventos de la Segunda Guerra Mundial? Acá no existe ese viaje en el tiempo per se, ¿no? Sino este tipo que tiene la precognición de que ese tipo va a ser el próximo Hitler. Aparte creo ¿Qué que responsabilidad también, moral le cabe? Sí. Esto sucede y sobre todo se nota más en las novelas extensas de King. King trabaja de una manera muy lenta, te va presentando los contextos sociales, culturales, los escenarios, los personajes de una manera muy tranquila. El horror de King no es un horror que empieza inicial, pum, sino te va presentando todos los contextos para que vos te identifiques con ellos, sobre todo los norteamericanos, como bien vos decís, que se van a ver sumamente identificados. Y después empieza a incluir el horror para que vos sientas que eso te puede pasar a vos. Entonces, ahí, una vez lograda la identificación, es donde verdaderamente el horror funciona. Porque crees que puede suceder en lo real. Y hay otra cosa, ¿no? Porque no sé si leyeron Revival. No. Sí. ¿Leíste Revival? Revival es una novela en la cual prácticamente no ocurre nada a lo largo de toda la novela. A mí en lo particular no me gustó nunca en toda la novela hasta el final. Y no ocurre gran cosa. No ocurre, o sea, es una trama, casi te diría, casi una novela costumbrista. O sea, es la historia de un muchacho que sufre adicciones
y es el loco intentando batallar a lo largo de 30, 40 años de su vida, 50 años, pues llega grande, y en un momento se cruza con un tipo que es el sacerdote del pueblo, a una edad muy temprana, y le salva la vida a su hermano. Había tenido un accidente, el tipo interviene ahí, y el tipo este sacerdote es un inventor amateur, que descubre como una especie de nueva fuente de energía. Con esa nueva fuente de energía salva al hermano del protagonista. Y después la novela nos va a contar todo el derrotero personal, digamos, del protagonista, con desamores, adicciones, excesos, ¿no? Toda una serie de cuestiones, hasta que se lo vuelve a cruzar. Entonces la novela va transcurriendo, pero es una novela light. Sobre el final, que es ahí donde aparece el horror y donde tiene como un gran destape, no es solamente cualquier horror, es el horror cósmico de Lovecraft. Es la novela más... Pero él podría haber escrito, no sé, me imagino yo que le podría haber salido, toda una novela con tintes a la obra de Lovecraft, ¿no? Con referencias a los dioses y primigenios, ¿no? Inteligencias alienígenas que hay del otro lado. ¿Y quién no hace eso? Te cuenta otra historia y el final es el horror cósmico. Muy inteligentemente, porque no hay manera de que vos lo puedas prever. Claro. No hay manera de que vos lo puedas prever. Y cuando te enfrentás a ese horror cósmico, incluso va un poco más allá de Lovecraft, porque el horror cósmico que te propone King en Revival, no hay salvación. O sea, no hay manera de que los personajes, el fin de la existencia, sea de alguna manera... no hay héroes ahí, no hay... No hay posibilidad de redención. No importa la ética, no importa tu conducta, no hay premio a la existencia. Claro. La existencia es el horror. Y es terrible, porque me parece que le da una vuelta de tuerca más incluso a Lovecraft. Porque Lovecraft aparece, están estos seres, estas inteligencias superiores, pero no dominan, no son la totalidad del cosmos, son una parte del cosmos, ¿no? Continúa con la dualidad. King va más allá, son el absoluto. El Dios definitivo es un Dios de maldad. Es descorazonador el final de Revival. Es una gran obra. Es una gran obra y va a beber ahí, ¿no? De Lovecraft, pero muy inteligentemente. Vos decías lo de la velocidad. O sea, bueno, tengo que hacer otra confesión. Casi todo en audiolibro lo he consumido. Está muy bien. O sea, manejando, lavando los platos, laburando, ¿viste? Un absoluto lector norteamericano, porque los norteamericanos, y King lo hace todo el tiempo, que tienen que viajar mucho por ruta, consumen mucho audiolibro. Sí, yo estoy, pero muchísimo. Y King es cierto, lo he escuchado en largas entrevistas hablando acerca de las virtudes del audiolibro. Y bueno, pero no todo escritor sirve para audiolibro. Es como que, viste, algunos que nos gusta como volver para atrás, pero con King vas bien. O sea, va. Y hasta creo... por ejemplo, te voy a decir lo de la velocidad. La que salió hace unos pocos años, o el año pasado, creo que después, ¿la ubican? Sí, no la leí. Bueno, sí, pero... la tengo ahí en la mesa de luz. Mi compañera me la manda el link para escuchar el audiolibro y yo no sé qué aprieto mal y arranco por el capítulo 50. Pero no me di cuenta. Y claro, es como que él siempre no te va a dejar afuera. Es como que justo era un capítulo que tenía como un pequeño resumen y yo le digo, es una locura esto. ¿Cómo arrancas? Porque es un pibe que puede hablar con los muertos y se muere un escritor y la madre es la editora y quiere que le termine el libro. Lo leí. Yo arranqué ya cuando estaba la policía persiguiéndolo y yo le digo, ¿es el mejor comienzo? Me dice, no, mirá, estás en el capítulo 5. Igual así era genial, ¿viste? Claro. Digo, casi que le hubiera cortado una parte del libro y si hubiera sido el editor, arrancamos por acá. Y te mete en esta cosa, como con mi compañera que compartimos todo esto de los libros de Stephen King. Me pasó, por ejemplo, una vez que ella estaba en la cocina, estaba cocinando, qué sé yo. Yo me acerco, le quiero decir algo, se da vuelta, estaba escuchando, viste, Misery, estaba en el final. Y me empieza a pegar así en el pecho, porque dice que se le hizo una cosa de que ella estaba en ese momento, estaba ya dentro, como que yo la fui a atacar, una cosa así, viste, y por ahí como, viste, había como que despertarla casi, viste. Así que mira hasta qué punto te... Bueno, menos mal te despertabas atado a la cama, sí, con una madera entre las piernas, ¿no? Y ella mirándote con un mazo. Sí, o que no tenga un cuchillo en la mano, viste. Pero sí me parece que son experiencias como muy vívidas. Ese terror que propone King. Ni hablar
me parece que además tiene, además de todo esto que estamos contando de la obra de King, hay algo sobre, creo, con lo que se vuelve muy pero muy poquito, porque es medio difícil de explicar, que es el concepto de la Torre Oscura, ¿no? La Torre Oscura King la saca a principios de los 80, creo que está dentro de sus primeros, saca el primer tomo de la Torre Oscura, que se va a llamar El Pistolero. Va a tardar casi 10 años en sacar el segundo tomo. En entrevistas, el tipo dice que es la primera gran obra de él. ¿Son continuados o son...? Son continuados. Porque yo El Pistolero sí, pero después no seguí. Bueno, son todos continuados. Sí. O sea, te va a seguir contando la historia de Roland y el catet de él, ¿no? Sí. Él va a decir que es la primera novela que quiso escribir alguna vez, o sea, con un joven de 17 años que miró los spaghetti western de Clint Eastwood, ¿no? Entonces se enamora de ese pistolero, de ese personaje, y lo va a matizar y lo va a poner en un mundo fantástico. Y él va a contar el pistolero. El pistolero, cuando vos lees el pistolero, no entendés gran cosa, porque es un mundo casi sin contexto, es un mundo arrasado, destruido, donde el protagonista es descendiente de una raza de pistoleros que de alguna manera simulan como una especie de rey Arturo alternativo, del cual es el último descendiente es él, y que porta 2 Colt hechas con el acero de Excalibur, y que persigue a un hombre negro a lo largo de un desierto en un mundo devastado, donde hay zombies, máquinas derruidas. En este mundo, que es mundo medio, hay magia y tecnología por igual. Entonces una mezcla de fantasy con ciencia ficción, casi al mismo tiempo, ¿no? Y no te explica gran cosa. A lo largo de ese primer tomo se va a cruzar con un nene y el personaje va a tener que tomar una decisión muy fuerte en términos éticos con respecto a la persecución de ese hombre que es el hombre oscuro, que es la presa, que le está intentando cazar en este mundo destruido, que por retazos de lo que nos va contando King, entendemos que es el responsable de la caída de este mundo, de la ruptura de este mundo, que es un mundo corrompido de alguna manera, y aparece, ¿no? King dice que no sabe cómo continuar la novela y va a escribir la segunda parte, ¿no? En 10 años después. Pero lo interesante de esto es que a lo largo de esos 10 años él publica como un montón de obras, ¿no? Publica It, publica La Zona Muerta, publica Apocalipsis, publica Insomnia, publica Insomnia, ¿no? Publica un montón de obras que guardan referencia a la Torre Oscura, donde él comienza a tirar líneas. Esas novelas son unitarias y vos las podés leer en unitario sin necesidad de entender que forman parte del ciclo de la Torre Oscura. Pero él ya estaba pensando en la posibilidad de retomar esos puntos, ¿no? Entonces cuando escribe el segundo, retoma sobre esas novelas anteriores, les da como uniformidad y el mundo se va agigantando. Entonces vos después entendés que la Torre Oscura es una gran torre que está en el mundo medio donde transcurre la acción del pistolero y que en cada piso de la torre hay una puerta a un mundo alternativo. Y que este mundo que está roto, en el cual aparece el Rey Carmesí, que es como el Saurón de esta saga épica de King, que quiere la destrucción de la torre para que caiga y se destruya todo el universo, él tiene que llegar hasta la Torre Oscura para apretar el botón de reset y que todos los mundos vuelvan a reiniciarse y que no se pierda la continuidad del tiempo y el espacio, más o menos así, ¿no? Sí. King tiene que llegar hasta ese lugar. El personaje del pistolero tiene esa misión, que es rescatar mundo medio. Cada una de las puertas de la torre habla a diferentes novelas de King. Esa es la justificación estructural que el tipo le da a la obra. Y comienzan a aparecerte en los tomos posteriores personajes de esas novelas. O sea, personajes secundarios. El padre Callahan, creo que es el personaje de Salem Lot, que desaparece a lo largo de la novela. En un momento en la novela no nombran más, vos asumís que los vampiros se lo comieron. Bueno, ha sido chupado y va a aparecer en el tomo 6º o 5º de la Torre Oscura, ¿no? Entonces comienzan a aparecer. Entonces el tipo comienza a entramar estos 7 tomos que dialogan con 40 novelas. O sea, plantea un universo orgánico, pero también cerrado. Un universo en sí mismo, como el tolkieniano. Es un montón. Sí, sí. Es un montón, digamos. Yo no recuerdo obra literaria tan ambiciosa
Y se me ocurre franceses como Solá, Balzac, ¿no? Que han hecho esas cosas de novelas acá una era chiquita y después la protagonista de otra novela, pero ¿no? Sí, eso. Isaac Asimov, capaz, con las fundaciones claro. y su cronología, pero no hay como mucho más de eso. ¿No? Y menos a este volumen de cantidad de libros, digo. Claro. Uno puede pensar en los ciclos de Lovecraft, por ejemplo, que también guardan como una cohesión, incluso con sus allegados. No estuvimos hablando de Howard la vez pasada, que eran todo lo que son los escritores que crecen alrededor o tutelados por Lovecraft, que después también agigantan la obra de él, que hacen como una especie de... Robert Bloch, August Derleth. ¿No? Que claro. Forman como una especie de obra coral, sí, si querés, sí, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí que alimentan el mismo principio. Que después se han ido metiendo Neil Gaiman, Stephen King. Claro. Por ejemplo, el que hace con el hijo en la hierba alta. Ajá. Ahí, ese no lo leí. Ahí hay toda una cosa de Sogot, de no sé qué, viste, de los dioses. Ajá. Primigenios. Primigenios, los primordiales, no sé cuáles son. Viste, es una obra como ambiciosa y es difícil de explicar. O sea, te tenés que darte vuelta y tenés que pensar en un esquema. Es más, si vos ponés La Torre Oscura y ponés esquema en... Están las explicaciones. Y vas a por lo menos poder visualizar 70 novelas que dialogan con las 7 de La Torre Oscura. Que de alguna manera cierran esto, ¿no? Que abren y cierran todo un círculo narrativo. Creo que es en el tomo 5 de La Torre Oscura o en el 6, King aparece como protagonista. Está este recurso que es medio borgiano, que es medio de metempsicosis, sí, digamos, donde el protagonista dialoga con los personajes ficcionarios, porque la idea de La Torre permite eso. Claro. ¿No? Entonces es una obra como súper ambiciosa, súper ambiciosa. Después uno queda en el gusto de cada lector si la solución a esa macro historia resulta satisfactoria. Yo he escuchado lectores que por ahí, viste, no me gustó cómo cierre, ¿viste? Y que es difícil. Pero es muy ambicioso. Sí, sí. Es muy ambicioso lo que el tipo propone. Hasta casi es mejor, viste, eso que cuando los escritores mueren y no sabes qué iba a pasar, viste, que la solución misma, digo. Cuenta en uno de los prólogos de La Torre Oscura, que creo que va por el tomo 4 de La Torre, pues después comienza a meter le encuentra como el veto y comienza a publicarlos más seguiditos, sin tanto tiempo entre tomo y tomo, ¿no? Que cuenta en uno de los prólogos, en el cual cuenta dos. Un tipo condenado a muerte, a la silla eléctrica o a la inyección letal en Estados Unidos, que le escribe, y dice, tengo fecha de caducidad, me voy a morir dentro de 5 días. Quiero saber cómo termina, no me quiero morir sin saber cómo termina tu libro, contame. Y el tipo, no puedo. Y por otro lado escribe una viejita, una señora muy grande de edad, 92 años, tengo los tiempos recortina, amigo, y vos te estás demorando. ¿Cómo termina la saga? Te juro que no sé. Y en esto también hay una cosa que me gusta un poco ahí, esta idea de que King es un tipo como muy metódico, porque vos ves el método del tipo a la hora de escribir y a la hora de publicar. O sea, es sistemático. O sea, siguiente escribe, publica. Siguiente escribe, publica, ¿no? En un régimen horario, ¿no? Donde... y sin embargo, ese método, que bien podría ser casi un método fordista de producción, de ficción, ¿no? Sí. El tipo, de alguna manera, al decir, yo no sé cómo va esto, es... las musas, el libro, la propia historia, se escribe y yo soy un vehículo de eso. Claro. O sea, yo, ¿viste? Soy un mero instrumento de esa historia. Yo no la tengo planeada de antemano. O sea, deja como un poco de lado la producción racional para entregarse un poco al misterio de la escritura. Se pone un poco más romántico en el planteo. Me gusta, está bueno, me parece. Sí, está bueno. Así que sí, es una obra como muy, pero muy vasta. ¿Cuáles son tus preferidos, José? Es difícil elegir, porque son muchos. Pero bueno, tendría que elegir, sin lugar a dudas... Tus 30 mejores, nada más. Claro, pues son... bueno, como le decía, la tienda, yo lo leí bajo el título de La tienda de los deseos malignos. Ese libro a mí me... ¿Es una selección de cuentos o es una novela? No, es una novela. Ajá. Es la historia de un pueblo
donde se abre una tienda. El título en inglés es de verdad el de la tienda, que no me acuerdo cómo era una frase. Sería como The Store of the Needful Things. Eso. Creo que sería algo así. Y se abre una tienda en ese pueblo que la atiende, ¿no? El dueño es como una especie de personaje muy parecido a un Drácula, un Randall Flagg. Ajá, un Randall Flagg. Y eso también está bueno. Ese villano que aparece tan recurrente a lo largo de todas las obras de King, que aparece en Los Ojos del Dragón, que aparece en Apocalipsis, que aparece, digamos, como referente de la maldad corpórea, el origen de Randall Flagg te lo va a contar la historia de La Torre Oscura. De ahí viene ese personaje. Te van a contar quién es él, cuál es la motivación, por qué hace lo que hace, ¿no? Y eso también está bueno porque si venís leyendo diferentes novelas de King donde aparece Randall Flagg, en La Torre Oscura vas a encontrar lo que las novelas esas novelas no te cuentan. Entonces estaba este tipo que es el dependiente. Entonces la gente va y piensa que es una tienda tipo de souvenirs, donde uno puede ir y comprar el souvenir. Y en realidad cuando entra descubre que vos podés comprar tu deseo más íntimo. Entonces la gente se da cuenta que realmente puede comprar el deseo de su vida. Y ahí aparecería como la cuestión de la mano de mono, ¿no? Claro, sí. todo tiene un precio. Y obviamente claro. que tiene un precio. Yo me acuerdo que, y aparte después cada capítulo es como una cosa coral de cómo va afectando el pedido y el deseo. Yo ahora tengo en mi mente la fanática de Elvis Presley. O sea, yo no me puedo olvidar la que era fanática de Elvis Presley, lo que pide, ¿no? Y todo lo que le pasa. Esa novela es buenísima, por un lado. Creo que It, por supuesto, para mí fue un antes y un después. Aparte yo lo leí sin haber tenido contacto con la película de los 90, así que para mí había sido como... ¿No habías visto la película de los 90? Porque yo de chico le tenía terror a los payasos, así que... Y bueno, Pennywise es gran parte, ¿no? Es tremendo. Aparte la película la vi de grande. Antes del estreno de la remake, la habré visto en los 2000. Tim Curry además es genial. Un gran villano. Es genial, me dio risa igual. Ahora que se quedó mucho en el tiempo, ¿no? La película, o sea, me gusta, pero digo, el recuerdo, o será que se me cruza con la sensación infantil de haberla visto con 10 años. Y claro que es un montón. Y después ahora me pareció larga, como de cable, ¿viste? Así como una cosa. Y es media de cable, pero Pennywise igual está muy bien logrado. Ese es el personaje. O sea, no la imagen de Curry disfrazado. Igual la remake estuvo muy bien. Sí. A mí me gustó mucho la remake. Le tengo mucho cariño a Duma Cave, que es un libro que no todo el mundo quiere. Es cierto, es un libro... Yo le tengo mucho cariño. ¿Sí? No, a mí me gusta. Sí. Yo le tengo mucho cariño y, por supuesto, la historia de Lizzie. La historia de Lizzie, pero aparte fue un libro con el que yo tengo una relación muy particular. Creo que fue el último libro que leí de él que me gustó. Así que... Pero aparte, cuando yo lo leí, yo lo estaba leyendo y decía... Este libro no lo escribió Stephen King. Tráiganme al ghostwriter que escribió este libro, porque este libro no es él. Y lo leí por la mitad. Ustedes si no lo han leído se van a dar cuenta que es un libro donde el meollo de la cuestión tarda mucho más que antes en aparecer. Cuando aparece y entendés de qué va el libro y empezás por ahí a investigar también qué historia se esconde detrás de ese libro para Stephen King, porque tenés que investigar muchísimo sobre el libro para entender por qué lo escribió, qué es lo que quiso hacer, qué representa para él. O sea, contanos un poquito, a ver. Vale la pena documentarse. Es un libro que básicamente, o sea, que nace de un estadio de él mucho tiempo en el hospital. Ajá. Esa es la idea básica. Y cuando llega... él después de una convalecencia se da cuenta que básicamente Tabitha lo había dado por muerto. Y la Tabitha la mujer. Sí, le había embalado todas las cosas del estudio, o sea, se las había cerrado. Y él realmente se sintió morir. Claro. Entonces a raíz de eso escribió esta novela que cuenta la historia de un gran escritor. Ahí tenemos otra vez el tópico y me parece que es el mejor tratado de todos, de un escritor que muere
y le deja a su mujer una especie de juego de pistas para que ella vaya siguiendo y vaya descubriendo el gran misterio de la vida de este escritor, de todas las cosas que él, de todos los misterios que él tenía en la vida y que ella nunca pudo descifrar o que sospechaba. ¿Por qué se curaba tan rápido de las heridas? ¿De dónde salía esta majestuosidad a la hora de escribir? ¿Qué pasó con su hermano? ¿Por qué tenía una relación tan especial con su hermano? ¿Cuál era el gran misterio de su infancia? Pero bueno... ¿Cómo se llama esta? La historia de Lizzie. La historia de Lizzie. Hay una serie con Julianne Moore, que esto también es interesante. Es el contrato para hacer la serie con Stephen King le llevó más de 15 años de rechazos, que Stephen King dijo que no, porque era su libro más especial y que él no iba a dárselo a cualquiera. Se lo terminó dando a Apple, pero él termina siendo, junto con Owen, creo, espero no equivocarme de hijo, con Owen terminan siendo los productores ejecutivos y Stephen King termina siendo el guionista total de toda la serie. O sea, todos los capítulos... Tuvo control. Control creativo absoluto, y la serie es una maravilla y nadie me saca a mí de la cabeza que estamos viendo el matrimonio de ellos dos, por supuesto. Claramente. Por supuesto. Más allá de lo fantástico y lo terrorífico, pero el libro es maravilloso y la serie también. Pero es un libro extraño dentro de la producción de él, y yo decía, claro, ¿qué está pasando acá? Es que estamos leyendo un libro muy personal. Y en el medio, y Duma Kay, decís. Sí, Duma Kay a mí me gustó mucho. Sí, a mí también. ¿De qué trata? Es la historia es la del artista plástico, ¿no? El tipo pierde un brazo. Claro. Y ahí aparece nombre a Río Gallego. Me dio una bronca. Podría haber dicho Sí, Río Grande. Río Grande. Claro, ¿viste? ¿Por qué no? Porque empieza a hablar de casos de gente que tiene como que adquiere facultades así telepáticas, cosas así, a partir de una amputación. Una amputación. Entonces está esto de él se vuelve pintor. Claro, él tiene como una especie de casa en la Florida donde se retira a pintar, pero bueno, al perder el brazo y tener y ser artista, bueno, hay una cuestión con todo esto. Pero es un libro que a mí me gustó mucho, que me asustó bastante y que tiene un Dorian Gray por ahí, sí, ¿no? Una onda sí, así, porque sí, lo que él pinta después como que termina ocurriendo. es como una especie de profecía, ¿viste? Ajá. Es muy interesante y tiene un muy buen final. Teniendo en cuenta que Stephen King es un mal escritor de finales. Sí, es cierto. Y a mí me gustó muchísimo ese final. Ok. Bueno, Milagros Inesperados, el pasillo verde, digamos, es un muy buen libro también. Si uno lo despega de la película, que es buenísimo, sí, ¿no? sí. También. Hablando de historias conmovedoras. Pero sí, a mí Duma Kay yo no sé por qué lo tengo tan... Creo que ahí empezó mi desamor, porque yo venía desenamorándome, porque ese es mi estadio hoy con Stephen King. Estamos completamente divorciados. Desde que yo no le compro ni los libros siquiera. Y espero enamorarme de él con Cuento de Hadas, que desde que me enteré que iba a salir en inglés, estoy como muy enamorado de su argumento. Todavía no lo leí, lo voy a leer. Creo que ahí vas a volver el amor, pero yo no le leo un libro de él desde Lizzie más o menos. Porque ahí de antes, le leí Mr. Mercedes, la segunda parte no me gustó para nada. Yo lo largué en el tercero. Insertada, la de la segunda. Y no leí el tercero. El tercero yo lo dejé por la mitad, leí el primero, leí Mr. Mercedes, leí el segundo, que es el del escritor. Sí. En el tercero lo dejé por la mitad, pero sí me gustó mucho El Visitante. El Visitante, sí. El Visitante me gustó, que es una especie de spin-off, si queremos, sí, de esa historia. El Visitante me gustó. Si vos sabés que yo los leí al revés, pues yo leí primero El Visitante y después la saga. Ajá. Y qué sé yo, a mí me gustó el segundo, me enganchó bastante, y el tercero ya se había puesto más, como que usó los trucos de siempre, ¿viste? O sea, el tema de como de poder escaparse del cuerpo, ¿viste? La cosa así telepática. Pero no, y estoy pensando en finales. Quizás Cementerio de Animales sea el final que vos decís. Gran final. Quedá aterrado diciendo, no entendiste nada. ¿No? Gran final. Pero también es un final que es inevitable.
Claro. O sea, es congruente con todo el resto de la historia, ¿no? ¿Te quedas como en serio? Ajá. ¿Viste? Eso está bueno. ¿Cuáles serían los tuyos? Y... Esto va a tirar buenos títulos porque él es como que se hizo el shock de Tequila. Claro, tiene todo fresquito. Bueno, Misery me encantó. Misery me parece que para los que nos gusta escribir, da clases ahí. O sea, te habla de un montón de recursos, de cuando las historias están mal hechas. Y es mucho más terrorífico el libro. O sea, la película está buena, pero hasta el libro es más intenso. Es más gore la película. Perdón, el libro. Es más sangriento. Y el final creo que es distinto. Me parece que es más terrorífico en el libro. Me gustó mucho Carrie, Cementerio de Animales. Para adolescentes me gusta mucho El ciclo del hombre lobo. Que es cortito al pie. Con los pibes en el colegio lo leemos y llegan, ¿viste? Con ese fue un éxito rotundo. Cada vez que lo trabajé con adolescentes, también. O sea, no había manera de que no se engancharan. Como cuentos hay uno, El sobreviviente, que es, no sé si lo conocen, es un gran cuentista. Una especie de... Un gran cuentista. A mí me sigue gustando Los Langoloides. Es un tipo que queda en una isla con no sé qué cantidad de heroína, que era medio traficante, y tiene conocimientos de medicina, no me acuerdo si es doctor, y no tiene nada para comer. Y en una parte se tiene que amputar el pie porque se le había infectado, y de repente te dice, y lo limpié muy bien. Le voy a entrar. Te va a tomar, te tome una hora de lectura porque no es muy largo, pero así arranca y como que tiene que seguir alimentándose. Claro, de sí mismo. De sí mismo, se va sacando, ¿viste? Bueno, vos escribiste un cuento muy bueno, Rancho Hambre. Rancho Hambre es un gran cuento de canibalismo. Es un gran cuento de canibalismo. Sí, y de cuentos, hay unos muy recientes, La sangre manda, me gustó mucho, que serán 4 o 5 historias. Todo oscuro, sin estrellas, me gustó mucho. Son como... No sé si son cuentos, son novelitas. Vos, José, seguro te vas a acordar. ¿Cómo se llama el primer libro de relatos de él? Que son un montón. Pesadillas y alucinaciones. ¿Pesadillas y alucinaciones es el primero? O con las 4 estaciones. Es uno que tiene un montón, que tiene el de algo que no puede parar de fumar y cuando hace la contratación de la empresa, que amenazan con matar a la esposa. ¿El umbral de la noche? El umbral de la noche. Ese es el primero de él, que son como 30 cuentos perfectos. Sí. Con una densidad narrativa que es una locura, todos cortitos al pie, muchos fueron llevados al cine. Esa selección de relatos es perfecto. Sin estrellas, creo que el del matrimonio lo llevaron a... Hay 2 de matrimonio. Uno que se llama Un buen matrimonio, que no me acuerdo el argumento, y el otro el del tipo que con el hijo matan a la madre. No me acuerdo si los 2 o uno de ellos lo llevaron al cine. Hay uno muy bueno que se llama Camionero Grande, que es, viste, esas historias de revancha de una mujer violada, que es muy interesante. Rabia me gustó mucho también. Rabia, el que de la escuela. El que hace la matanza en la escuela. Ese no se edita más. No se edita más. Ese está descontinuado, digamos. Está en audiolibro en YouTube. Si lo mirá. Está muy bueno ese. Es impresionante eso, ¿no? También la capacidad de adelantarse a determinados eventos. Sí. Porque, no sé, yo por ejemplo, hay algunos que me gustan mucho, que son los del ciclo que él sacó bajo el seudónimo de Richard Bachman. Claro. A mí me encantaba Maleficio. El de Richard Bachman. Todo el ciclo editado por él, digamos, como Richard Bachman. La larga marcha. La larga marcha está buena. Los Tommyknockers es de Bachman. No, es de King. Es de King. Los Tommyknockers está bueno. Muy largo para mi gusto. Me re gustó la historia ese alcoholismo con extraterrestres. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema del alcohol está en... El tema del alcohol, él fue alcohólico durante mucho tiempo. El resplandor que bueno, yo creo que a él la película no le gustó, después hicieron otra versión, me parece, hubo algo así. Sí. Y después hizo las paces, ¿no? Dejaron como de lado toda esa cosa de oscura del alcohol que tiene El resplandor del libro. Lo que pasa es que me parece que tiene que ver más con... Es que a mí me da la sensación justamente que en la película queda todo como que es un delirio del encierro. Sí. Y no queda por ahí la parte alcohólica, pero sobre todo no queda la parte sobrenatural. Sí. Digo, está como completamente sacada. Es más psicológico que... Claro, es como... Sí, a mí un poco me parece, con El resplandor, la de Kubrick, a mí me parece que tiene que ver no con una falla es una decisión igual. Lo que pasa es que a mí me parece que tiene que ver más con el método de filmación de Kubrick. A mí me parece que Kubrick era un esteta. Si vos agarrás Odisea 2001, por ejemplo, si vos vas a la filmografía de Kubrick, no vas a encontrar que sea un gran narrador
O sea, yo creo que le interesa poco la trama. Y cuando digo la trama, digo la secuencia narrativa, ¿no? De llevarte de A a B. El tipo te va a llevar, pero en el medio, lo que le interesa a él es más el encuadre, el clima, la sensación, el juego con el espectador para llevarte a determinado lugar. Y King es un narrador típico. O sea, es A, B, C, D, E. Vos terminás en Z. En Kubrick te salta. O sea, vos ves la película, la película es una gloria cinematográfica. Es cine, enorme cine. Pero yo entiendo, digamos, un poco el enojo de King. Porque ves un poco en desmedro de la historia de él. Vos ves y yo qué sé, no sé, Dani de repente se cruza con la gemela. Corte de escena, o sea, no hay consecuencia entre determinados hechos, porque no le interesa a Kubrick contarte las consecuencias. Te interesa mostrar, hay una cosa que es de características como más pictóricas, me parece, de experiencia cinematográfica. Si vos agarras y mirás Odisea 2001 y después lees el libro de Clarke, también vas a encontrar un poco lo mismo. Vos mirás Odisea 2001 y yo no sé si todo el mundo lo entiende. O sea, el final con el bebé en el cosmos, a dónde se mete el tipo, por qué la historia de Hal ahí en el medio, la historia de los monos al comienzo. El tipo te lo va narrando segmentadamente en función de puro esteticismo. Claro. ¿Viste? Me parece que pasa un poco por ahí. Pero no sé, son impresiones nomás, ¿no? Oh, y El Resplandor después tiene, que todavía no terminé de leerlo, estoy ahí, Doctor Sueño. Doctor Sueño me gustó mucho. Me pareció re digno Sí, la es continuación. muy linda la secuela. Sí. Yo pude hacerlo, Hay mucho fanservice, me gusta eso. yo pude hacerlo pegado, o sea, hice Claro. El Resplandor y después enganché con... Entonces era como, ¿viste? Ajá. 40 años después, ahora estoy con Dani de vuelta, ¿viste? Muy bueno eso. Y hay en la versión, además, y hay una cosa ahí que también estaba como muy linda, digamos, sobre todo en la versión de cine de Doctor Sleep, que empalma con la versión fílmica de Kubrick. No empalma con el libro. Mirá. Muy inteligentemente retoman desde ahí. El personaje que hace de padre cuando tienen los flashbacks de los eventos ocurridos cuando Danny era chico, es un actor casi igualito a Jack Nicholson. Muy parecido, que tiene la misma gesticulación. O sea, vuelve sobre esa cinta. Hay una cosa, los libros continúan y en los universos visuales se continúan los otros dos. Hay una cosa que está que es interesante. Y de todos los que leíste, ¿cuáles son tus favoritos? Y a mí me gusta mucho La Torre. Me fascina la Torre Oscura. Me fascina por intensidad, me fascina por el sostenimiento en el tiempo, por el desarrollo técnico, por la capacidad de imaginación que tuvo de tener King, porque es un libro que dialoga con otros libros en un universo narrativo hermético. Me parece que eso está re bueno. Después hay cosas, por supuesto, en una saga de 7 libros, ¿no? Que dialogan con 40 libros, hay cosas que me gustan más o menos, pero en términos generales, como experiencia lectora, me parece maravillosa La Torre Oscura. Con el tiempo después, los eventos de La Torre Oscura, porque ya el mundo aparece devastado, va a haber una especie de subrelato contado a lo largo de los 7 tomos, que el personaje va a ir desgranando, acerca de cómo se devasta el mundo, ¿no? O sea, los eventos antes de la búsqueda en el pistolero, en la 1. Los eventos de la niñez de Roland. Y eso se hizo en cómics, se hizo en novela gráfica. Y está re bueno también eso. Me gusta como King escribe cómics, que es tributario. Me gusta eso, me gusta la utilización de ciertos conceptos de la cultura pop, que King lo tiene como muy laburado, cierta cosa tributaria de la cultura del rock and roll, del viejo cine de los 50, de no desprestigiar al cómic como herramienta narrativa. O sea, el tipo podría haber tomado, me parece que en ese sentido es un tipo como muy amable con sus lectores y sobre todo de dónde proviene. Yo ahora escribo y hago millones y podría quedarme, no sé, 1000. Claro. Y sin embargo, le escribo el prólogo a un cómic de Batman,
escribo una reseña en la Rolling Stone acerca de una bandita garage que sacó un disco, me la paso elogiando, a mí me gusta mucho eso, que se la pasa elogiando a otros escritores. Lean a este, está re bueno, este loco este es más grande que yo, este es buenísimo, boludo. Hay una entrevista con Martin, el de... No sé, ¿la vieron? Sí, vi fragmentos. Ahí cuenta que dice que lo había escuchado en la canción de Hielo y Fuego, como la escuchó en audiolibro manejando. Dice, no, un día... Pero ahí tenías dos genios así, una charla espectacular esa. Muy interesante, muy interesante. Y me parece sobre todo esto, me parece un tipo como... Me cae como muy simpático King. Y por eso me gusta también, porque me parece esa obra puntual refleja un poco el carácter de esta cosa media híbrida de entretejer no solamente historias, sino también vínculos con otros escritores, lo que hace con Peter Straubs, el libro que tiene con él. Me falta leer la segunda parte, no sabía que existía. Claro, tiene El Talismán y Casa Negra. El Talismán me encantó. No leí Casa Negra y vos el otro día me dijiste y digo, voy por esa. Y Peter Straubs es un gran escritor, es un enorme escritor de terror también, que tiene grandes novelas. Me gusta un poco todo eso, ¿viste? Me gusta mucho que su hijo sea tan bueno escribiendo, no Owen, sino Joe Hill, que sea tan gran escritor, con una solvencia enorme. El Traje del Muerto y Nosferatu me parece son novelones gigantescos. El Traje del Muerto es perfecto, una cosa de locos como escribe. El pibe que se anima a escribir además bajo esa sombra, ¿no? Es como un montón. Así que sí, hay un montón de cosas, pero si tengo que elegir obra, La Torre Oscura. Pero no para entrar. No, para entrar los primeros 5. Sí. Carrie me gusta mucho Christine. Salem Lot me parece... Es re difícil escribir vampiros hoy porque parece todo dicho, y él en Salem Lot escribe un novelón de vampiros cortito, chiquito, condensado, re lindo. Me gusta la historia del auto demoníaco. Hay como algo en la imaginación de King que hace que cosas triviales tengan aspectos terribles. Esos son los libros que más me gustan por ahí. Aparte vieron que de un tiempo hasta acá Stephen King ya no es nicho. Ya no lo leemos solamente los nerds, los geeks. No, olvídate, es re mainstream. Y ya de a poco... Pero y la crítica, como me parece que todavía... Pero Mariana Enríquez en una entrevista decía, ¿por qué no le dan el Nobel a Stephen King? Deberían. Sí, no, la crítica siempre va a estar así como escéptica y va a seguir. Por el terror, qué sé yo. Pues después un poco por las ventas. Vende. Por las ventas y lo popular. Sí. Hay un poco de eso, pero sí, yo creo que merece el Nobel. Él, Neil Gaiman también, ¿no? Me parece que son tipos sobradísimos como para llevarse ese, pero prefieren dárselo a un escritor coreano que editó un libro y que se retiró a vivir en un monasterio perdido, ¿viste? ¡Qué paja! Acordate lo que pasó con Bob Dylan, el escándalo que fue darle el Nobel a Bob Dylan y todo lo que duró después, duró como 3 años la polémica. Sí. Yo creo que sería una polémica mucho más grande y que duraría, no sé, 20 años más. Yo no sé, pero por ejemplo cuando nosotros, seguro vos te acordás, Fede, pero cuando estudiábamos letras, allá por el 2000, estaba muy mal visto que los estudiantes de letras leamos a King. Sí. O sea, estaba mal. Era baja literatura. Creo que las cosas han cambiado un poco. La verdad no sé cómo están las cosas en Puan actualmente, pero cuando nosotros estudiamos, ¿no? Sigue siendo el mismo. No podés leer Manuel Puig. ¿Por qué? No, porque es baja literatura. Soriano. Soriano. Puig no puede ser baja literatura. ¿Sí? Entiendo que Soriano tenga una cosa media clasista. Yo adoro a Soriano, pero Puig es casi catedrático el juego que el tipo plantea desde la forma. O sea, alguna cátedra te lo puede llegar a dar, pero con mucha fuerza del catedrático de turno, pero... No, yo me acuerdo siempre en La Plata se dijo que era demasiado... Se leía demasiado a Puig. Se leía demasiado a Puig. Sí. Nosotros leímos a Puig, leímos Buenos Aires Fair, ¿no? Sí. Y La Mujer Araña, creo. Pero por eso, si se lo lee, ya alguien te va a deslizar, como que no se puede. Hay escritores que sí, que... Pero yo me acuerdo que estaba muy mal visto leer King. Estaba muy mal visto leer Tolkien. Pero terror en general no entraba en... ¿Qué cátedra te daba un texto de terror? Y... No sé, el Frankenstein capaz. Lugones. Sí, el Frankenstein. El Frankenstein. Sí.
El Frankenstein formaba parte, me parece, de cierto circuito, pero... Sí, esa ¿quién cosa, estaba mal? como el actor cómico, viste, que ahora ya está como cambiando eso, pero que viste que no era un buen actor porque hace comedia. Claro. Y acá con el escritor de terror pasa algo así como... Yo después, viste, de los años de... Que te preguntan, de ¿por qué formación? escribís terror? ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando... ¿Por qué no? ¿Te acordás cuando empezamos la Reta Caleuche? Estábamos ahí un grupo que éramos los que empezamos, y hubo uno de los muchachos que dijo, bueno, pero si vamos a hacer terror, vamos a hacer terror en serio. ¿Y cómo es? ¿No? Claro, matamos gallinas, nos bañamos en sangre, ¿sí? No. Y después nos ¿Tenés dimos un cuenta guacho para sacrificar en el primer...? que está muy cerca, el terror está muy cerca de la propia parodia, o sea, te caes al humor enseguida, o sea, ¿viste? Es muy divertido, y a mí me fascina cuando el humor y el terror se juntan. Me fascina. Es como que le das una vueltita más y ya pasaste. Claro. Te estás haciendo... Pero bueno, no sé, pensemos en las Freddy's tienen mucho de humor. Sí, Todas las pesadillas sí. de las Calle Elm tienen Sí, mucho sí. de humor. Todo el cine de San Raimi con Evil Dead también. son mis películas favoritas. Yo me divierto muchísimo con esas. Me gusta mucho el terror y el humor juntos. ¿Viste? Eso es una cosa de marida bien. Son géneros populares. Sí, sobre todo. Y también me parece que es difícil juntarlos y que te salga bien. Sí, o sea, porque sí, no. es una delgada línea, Claro. ¿viste? Yo, por ejemplo, Scream no me la banco. Sí, no mucho. Ya se me confunde hasta la parodia y la Ajá. película, o sea, no me banco ninguna de las dos. Fue novedosa la primera fue Sí, novedosa. Pero ahora creo que está en las 8. Sí, ya está. Gran franquicia. Sí. Es que bueno, ahí tenemos lo mismo, ¿no? Con King y el terror. Siempre se termina criminalizando lo popular. Queremos que todo el mundo lea, pero si lee todo el mundo, lo popular está mal, ¿no? Fomentamos la literatura y los catedráticos después, no, si esto se lee mucho está mal, ¿no? Qué hinchas que son. Sí, cómo les cabe el nicho. El concepto de nicho. Pero con un poco de suerte me parece que hay ciertas reivindicaciones de determinados escritores. Me parece un poco las cosas están un poco cambiando. No al punto de que le vayan a dar al Nobel, No. pero sí me parece que hay un reconocimiento a la literatura de características más populares, ¿no? Se tiene que romper una pierna, deja que se rompa una pierna, le falta un brazo, algo. Y ahí la cosa va a marchar un poco más. Bueno, ¿cuánto tiempo fue Art? Fue resistido, digamos, Sí. también por la Academia Argentina, ¿no? Sí, tardó hasta los 70 más o menos, por ahí no entró. Y después tuvo como 30 años más también, Sí. como para aparecer en cátedra, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo lo he incluido en los programas de clases aquí y no he tenido... Hasta ahora nadie me ha dicho, che, como Stephen King. Claro. Bueno, Vos pasó, pudiste verlo. pasó. Muy bien. No, muy pero bien, para muy bien. los jóvenes es genial. Leer King a tiempo, en el sentido de edad, digo. Es una experiencia divina de yo tener creo que 18 años. Generás un lector para toda la vida. Generás un lector para toda la vida, porque ese es el gran problema de que la gente no lea en general. No darle el libro correcto a tiempo. Es cierto. Es un factor determinante. Es un factor determinante. En las librerías debería haber otro... El vendedor McDonald's que te estaba El vendiendo librero pancho, murió, bueno, eso no. El librero murió. O sea, por ejemplo, yo Salvas excepciones, pero el librero amo murió. el heavy metal porque de chico íbamos a una disquería que hoy somos amigos con él, Mario, y claro, te quemaba la cabeza hablando de todo y tenía un programa de radio, qué sé yo, y digo, y si no llegás a esa cosa porque... ¿Cómo llegaba a esas bandas que eran under y qué sé yo? ¿Viste? Acá pasa lo mismo. Sí, eso es un poco esa militancia. Yo creo que gran parte del... nos fuimos a la mierda, pero esta idea, digamos, de de cómo formar lectores o de esas primeras experiencias, el circuito de formación, digamos, el circuito educativo, atenta muchísimas veces contra eso. Si vos tenés 14 años y no venís de un hogar lector, porque tus padres, ni tus abuelos, ni tus tíos son aficionados a la lectura, y vos tenés la potencialidad de serlo, porque cualquiera tiene esa potencialidad, y tu primera experiencia a la hora de leer un libro es, no sé, cualquier libro de literatura gauchesca que te dan en primer año, ¿no? Sí, O sí. sea, si vos agarrás y te enfrentás a La Cautiva, ¿Cómo no te reís con el Fausto? y si esa es tu primera experiencia, pues yo Sí, creo que son buenos es- libros. Sí. O sea, Echeverría escribe bien, pero vos tenés que tener determinada edad, determinado paso. Pero si es Todo tu un primera contexto. experiencia, puede ser traumático.
No entendés porque además en ese momento interiormente vas a decir esto es literatura. Sí, sí. O sea, todo lo que venga después va a estar marcado por esa primera experiencia. Ese primer desagrado, esa primera incomprensión que no tenés. En cambio, si vos tenés un acercamiento en el cual hay tripas, vísceras, decapitaciones, un poco de humor, el tratamiento de algo que por lo menos dialogue con vos. No necesariamente tiene que ser género de terror, pero algo que vaya más en sintonía con aquello que te hace reír, con tu propia experiencia fílmica tal vez. Porque por ahí vos podés llegar sin experiencia en términos de lectura, pero no llegás sin experiencia, digamos, en el ámbito cinematográfico. Porque alguna peli viste. De chiquito fuiste al cine, yo qué sé, hoy por hoy hay un montón de experiencias ahí. Hoy por hoy, no sé, yo pienso, el terror es como muy popular siempre, pero todo el concepto de creepypasta, yo tengo un nene de 7 años que está como fascinado con el concepto de creepypasta, que no es el concepto de creepypasta del 2010, el concepto de creepypasta actual son variaciones de terror hechas en la web por artistas de personajes de caricatura. Entonces ahora mi nene está fascinado con uno que es Bikini Bottom Horror. Bikini Bottom es el universo narrativo de Bob Esponja. Bikini Bottom Horror es un cómic de terror con Bob Esponja. Con Bob Esponja, Patricio, Calamá. Es como un fanfic, así como... Sí, pero zarpado en historia de terror. Zarpado en historia de terror, con canibalismo, muerte de personaje, universos narrativos alternativos, es una locura. ¿Y duerme? ¿Duerme después? Sí. Y él está fascinado con ese concepto, que es el concepto de creepypasta. Hay otro que es el concepto de Gorfield, que es Garfield, pero con gore. ¿No? Y son todas revariaciones. Sonic o Mario Bros. Tienen sus versiones de creepypastas. Claro. ¿No? Bueno, él está fascinado con eso, tiene 7 años. Mira. O sea, si uno alimenta un poquito eso, después con literatura, ese pibe dentro de 13, tenga 13, 14 años, va a estar leyendo novelas de terror. Sí. Y ya después no parás, yo qué sé, después lees Enríquez, ¿viste? No te detenés más. Pero es un poquito eso, me parece, lo que termina ocurriendo. Bueno, volvamos a King y ya vamos cerrando. Nombramos un montón de novelas. ¿Alguna recomendación más como para el cierre? A mí me gustó muchísimo Insomnia, que también es poco conocido. Y fuertemente anclado a La Torre Oscura. Sí, hay una mención muy linda a La Torre Oscura. Y a It también, en esa novela. Aparte, es la historia de un anciano que tiene problemas de sueño, y también es muy, muy tierno como... Ya sabemos que King es un gran perfilador de personajes. Y cómo retrata la vejez es maravilloso. Maravilloso. Y por supuesto no puedo dejar de recomendar El juego de Geralt. Me asombra que no aparecía en tu top. No puedo dejar de recomendarlo porque... Comparado con la película, pues yo vi la película, pero no leí. No, el libro es 50 veces mejor. La película no me gustó para nada porque el libro es extremadamente psicológico, extremadamente perturbador, y realmente vos sentís la desesperación de esa mujer. Claro. Y aparte me pareció uno de los más ingeniosos de Stephen King. Porque tenés que armar toda una aventura con una mujer atada de la cama sola. Claro. Y es profunda. Es un libro profundamente interior y psicológico, y que no lo puede transmitir en la película. Buenísimo. ¿Vos, Fede? ¿Alguna aseveración? Vamos para que después me pareció muy lindo. También retoma el tema de los escritores. Si bien no es el protagonista un escritor, es una mujer que es editora y se le muere el escritor antes de terminar la novela. Entonces, bueno, el segundo después de Mr. Mercedes. ¿Ese? Se llama Después. Después. Es como uno de los últimos. Sí, creo que es del año pasado. Creo que es el anterior a este. El del pibito. El del pibito que es gente muerta. Yo recomendaría, así como para cerrar, American Vampire. American Vampire o Yo Vampiro. Es un cómic que escribió varios arcos argumentales para DC que mezcla western con vampirismo.
Me encantó, además lo hace con bueno, y con también buenos artistas. no nos podemos olvidar de recomendar Apocalipsis luego de la pandemia que hemos pasado. Apocalipsis también. Un gran texto. La zona muerta también. Bueno, vos nombraste la zona muerta. Y que viste que se te resignifica todo. Pues, no sé, yo leí después de la pandemia, ya lo había leído, pero volví a leer Soy leyenda de Matterson. Y pues, sí, esto, pero, y con los pibes decíamos, lo vivimos, o sea, digo, estaba... Gran obra, además. Lo que nos pasaba todo. con Apocalipsis, que lo hablábamos con él a raíz de la nueva versión de la serie, es que nos acordábamos de los personajes, de la fundamentalista religiosa. Empezábamos a perfilar los diferentes personajes que tiene Apocalipsis y nos acordábamos de la gente que salía en los medios en la pandemia, los que quemaban barbijos, todo. Y estaba todo en esa novela. Una novela que es de finales de los 80. Principios, finales de los 70, sí, no me acuerdo. No, de los 80, De los 80. Lo que pasa es que tienes las dos versiones. Claro, la danza de la muerte y Apocalipsis. Apocalipsis. Pero no me acuerdo de qué año es, pero es buenísimo eso, ¿no? Que hasta te adelanta patrones de conducta. Muy, pero muy interesante. Bueno, vamos a ir cerrando, a ver si llegamos al cupo temporal. Muy bien. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 10 minutos. Tampoco nos fuimos tanto, no nos fuimos a la mierda, así que estamos... estuvimos, creo que bien para este primer capítulo. Fue un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, muy interesante la charla y bueno, seguiremos leyendo y comentando. Ojalá puedas volver pronto y tengamos otra revancha con otro episodio hablando de literatura. José, siempre un placer y un gusto, amigo. Hacemos ronda de redes antes de irnos para que la gente sepa. Sí, por favor, si no yo me olvido. ¿Dónde nos tiene que seguir? Dale. Tenemos tus Instagrams, porque tiene 2, él es así, que es @fedemarcel y @dejardinesajenos. También tenés tu web, que es www.dejardinesajenos.com.ar. Muy bien, a mí si me quieren seguir en Instagram, me pueden seguir como Libros en el Fin del Mundo en Instagram y en el canal de YouTube que también se llama de la misma manera, Libros en el Fin del Mundo. Fede, tu Instagram. El Instagram es Fede-Rodríguez1979. Muy bien. Pero después tengo el Face, que lo tengo medio abandonado, pero del Origen del Viento. Muy bien. Que ahí cada tanto algún mensaje llega. Tenemos que ver si lo reactivamos. Hay que reflotarlo ahí. La selección de textos que tenés en El Origen del Viento es maravilloso. Maravilloso. Tenías una como selección 4 tremenda. años que le metimos. Después ya viste, es mucho laburo. Sí, siempre es transitar las redes, siempre es desgastante. Y por supuesto no se olviden de seguir a la radio como Group FM OK en todas las redes multiplataformas. Escúchanos, síganos, además en YouTube, pongan seguir, así les llegan las notificaciones. Del país que sea. Del país que sean, si estás en cualquier parte del globo. Te mandamos un abrazo grande, ojalá te guste también este episodio. Escribinos en redes, nos gustaría saber que si estás en cualquier otro lugar que no sea Ushuaia o Tierra del Fuego, que nos escribas y nos digas de dónde nos escuchás y charles con nosotros un poco acerca de literatura, que nos puedas recomendar también libros y escritores. Bueno, un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliófilos. Group FM. Espacio multiplataforma. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o búscanos en todas las redes sociales como @GroupFMOK. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Un concepto, muchas plataformas. Group FM. Rítmicamente expansivo.